Hola, ¿qué tal? Hoy quiero platicarles unos aspectos interesantes acerca del tipo de terapia psicoemocional con técnicas asociadas a la bioenergética o al biomagnetismo médico que ofrezco para la resolución de conflictos psicológicos o de estados emocionales negativos. Este tipo de terapia puedo aplicarlo ya sea de manera presencial o a distancia, aunque siempre en lo personal prefiero tener al paciente conmigo porque es muy importante estar observando y escuchando sus reacciones. De entrada, cuando una persona cree ya necesitar ayuda profesional para resolver conflictos psicológicos o estados emocionales negativos, pues eso a mí me dice que ya tiene al menos una realidad de dolor y sufrimiento psicoemocional. Lo primero que puedo decir es que muchas veces quien tiene la percepción de una gran dificultad o de dolor y sufrimiento psicoemocional no es siquiera el paciente, sino que cuando ocurre un evento traumático fuerte, suele romperse la estructura que une el cuerpo con su alma. Se hacen agujeros energéticos y se comienza a fugar energía vital de ciertos órganos o sistemas o dimensiones corporales. No se sale toda la energía de vida, toda el alma, porque eso sería como pensar en el fallecimiento. Sin embargo, se fuga energía vital de algunos órganos, sistemas, neurología, cuerpos sutiles, de algunas dimensiones corporales. Y depende de dónde se sale esa energía vital, es de donde comienza a fallar el organismo, ya sea en la parte física, emocional o en la neurología. Ese rompimiento de la unión del cuerpo con el alma, esa fractura, esa originación de agujeros energéticos, se llama holograma o bioshock. Muchas personas he escuchado por ahí que hablan acerca de biomagnetismo holográfico, pero también he notado que quizá la mayoría de ellos desconocen que un problema holográfico o un holograma por sí mismo es un fenómeno físico-energético que en este caso resolvemos mediante plantillas específicas con imanes que lo que hacen es curar o sanar los agujeros energéticos, curar la ruptura sutil que separa el cuerpo de su alma. Entonces regresa la energía de vida al cuerpo, el paciente recupera algunas capacidades físicas y psicoemocionales, trae alivio, trae más energía, trae más entusiasmo. Y bueno, son al menos 7 tipos diferentes, bien identificados por el maestro Arribalzaga, de hologramas o de la forma en que se rompe la unión del cuerpo con el alma, y cada una de ellas, que corresponde a un trauma de diferente tipo, deja un mensaje del subconsciente o del alma, como cual, por ejemplo, estoy en shock, o el otro podría ser me siento traicionado, o estoy traicionado. El tercero pudiera ser no valgo, he fallado, estoy desvalorizado. El cuarto, estoy traicionado por Dios o por la vida. El quinto sería no comprendo, me siento incomprendido. El sexto, me siento humillado, ultrajado, ofendido, despreciado. O el séptimo, energía de muerte y destrucción. No puedo más, tiro la toalla. Esos serían los 7 tipos de mensajes donde suelen caer todos los conflictos psicoemocionales de los humanos. Entonces, cuando la persona sufre un fuerte impacto emocional, un daño a su neurología, a sus emociones, un daño en la percepción de su realidad que se vuelve dolorosa, de sufrimiento, y que por eso asiste para ayuda profesional, pues entonces, de entrada, ya va bajo uno o más de uno de los efectos de este tipo de fenómenos físico-energéticos, de su energía interna distorsionada, con uno o más hologramas o bioshocks. Mientras el paciente está bajo el efecto de estos hologramas o bioshocks, está permanentemente influenciado por diferentes tipos de fenómenos físico-energéticos, como emociones atrapadas, emociones negativas que están físicamente instaladas en su cuerpo, igual redes neuronales de conductas adictivas, o puede haber una gran diversidad simultáneamente de diferentes tipos de energías y o entidades interferentes. Entonces, una cosa es la situación o el conflicto o el evento traumático que vivió el paciente, y la otra cosa es cómo la percibe él,
cómo la comenta, cómo la conversa, cómo la platica, cómo se la va a manifestar a su terapeuta. Entonces esto puede generar quizá algunas suposiciones, porque el terapeuta quizá va a creer lo que el paciente le dice que siente, que piensa, que percibe que tiene. Pero también está lo que el terapeuta cree saber, cree percibir y escucha y supone de parte del paciente. Y tanto lo que se dice como lo que se escucha puede ser algo totalmente diferente a lo que realmente está sucediendo desde el origen o desde las causas del problema. He ahí lo interesante. Entonces, una de las diferencias básicas que pudiera haber entre terapia convencional y este tipo de sanación bioenergética o asociada al biomagnetismo es que la persona no necesita platicarme toda su historia, no necesita darme detalles, no necesita volver a recrear todo lo que le sucedió en su mente para entonces volver a reactivar las sensaciones de dolor y sufrimiento psicoemocional. En este caso, el paciente solamente llega conmigo o me comenta que lo que quiere es resolver un conflicto de pareja. Lo único que tiene que decir es, me siento traicionada, me dejó mi pareja, se fue con otra, lo encontré con otra, creo que ya no me quiere, creo que esto va de picada, lo que sea. Y entonces yo ya entiendo que lo que se pretende es una resolución o una mejoría en la relación de pareja. Y cuando hablo de una mejoría o de una resolución, no me refiero a forzar la situación para volver a unir a las personas. No, eso no lo hacemos acá. Lo que yo hago es quitar fenómenos físico-energéticos negativos que le den claridad a la persona. Porque muchas veces es muy diferente lo que la persona cree querer o desear o sentir bajo un estado psicoemocional distorsionado o afectado por toda esta serie de fenómenos físico-energéticos que estamos platicando, y la otra es realmente su subconsciente, qué es lo que quiere, qué es lo que desea hacer, qué es lo que realmente querría para estar bien, para estar a gusto y tranquilo consigo mismo, y no para complacer, no sé, a las reglas de la sociedad. Bien, ahora, muchas veces es más rápido hacer una pronta resolución desde el subconsciente o desde el alma, desde los fenómenos físico-energéticos instaurados a partir del trauma en el cuerpo energético de la persona. Esto puede ser más rápido que estar asistiendo una y otra vez a terapia convencional, donde ya dijimos que pudieran incluso seguirse acumulando daños que inicialmente no habían, que inicialmente no existían, y esto debido a el estar reproduciendo una y otra vez el sentimiento de dolor y sufrimiento y generar otros tipos de emociones negativas o redes neuronales de conductas adictivas que inicialmente no eran percibidas o no estaban afectando o que no se encontraban físicamente en el cuerpo de la persona, pero que debido a el dolor tan intenso al momento de estar en una terapia verbal, pues entonces lo que decíamos, a la mente no le importa si eso sucedió, si está sucediendo o si el paciente cree que va a suceder. Esas sensaciones, esos pensamientos, sentimientos, si no son bien asimilados o procesados por el subconsciente, se le van a quedar físico-energéticamente instaurados en su cuerpo. En un principio comentaba de una serie de fenómenos que se enganchan al cuerpo y que están afectando, interfiriendo la neurología y con ello distorsionando las emociones. Bueno, algunas de estas energías o entidades tienen inteligencia o conciencia, están literalmente manipulando el cerebro, la forma de pensar y con ello la forma de sentir, la forma de mandar las señales o la bioquímica del cerebro al cuerpo para sentir o para desarrollar las emociones negativas, o están sosteniendo los activadores del dolor y del sufrimiento psicoemocional en esas redes neuronales de conductas adictivas. Entonces lo fascinante es que cuando quitamos muchas veces este tipo de energías o de entidades, rápido ocurre un cambio en la percepción de la realidad. Muchas veces
Por increíble que parezca, el paciente ya no percibe aquel conflicto psicológico, ya no percibe aquella realidad desagradable. ¿Por qué? Porque realmente quien percibía esa realidad distorsionada, de dificultad, desagradable, eran sus energías o entidades interferentes, que al no tener un cuerpo propio, un cuerpo biológico, pues usaban la neurología, las emociones, las glándulas, los órganos, y distorsionaban incluso el físico, es decir, somatizaban en el mismo cuerpo del paciente, y no era el paciente en sí el que tenía el problema, sino que le estaba siendo transferido por esta serie de fenómenos que se formaron a partir del evento traumático o que se reactivaron en algún momento a partir de ese evento. Entonces, para que se entienda, si la persona en este ejemplo que poníamos de una desilusión, un sentimiento de traición de pareja, reaccionó con tristeza, que nunca es con un solo tipo de emoción. Las emociones tienen su frecuencia y son de diferentes tipos, tienen diferente vibración y eso las hace diferentes. Incluso aunque su percepción en el cuerpo sea muy similar, si le preguntas al cuerpo, el cuerpo sabe distinguir entre aquellas que se parecen como ansiedad, desesperación, desesperanza, falta de control, baja autoestima, fracaso, impotencia, nerviosismo. El cuerpo sabe cuál es la diferencia y al momento de rastrear este tipo de emociones sale el tipo exacto. Entonces, en este ejemplo, decíamos que si la persona desarrolló todo este tipo de emociones negativas que acabamos de mencionar y otras, o las que sean, bueno, al quitar o al desenganchar de su cuerpo algunas de sus entidades interferentes, de las que tienen inteligencia, conciencia, o aquellas emociones de bajo astral, todo este tipo de cosas, rápido desaparecen las causas de las reacciones psicoemocionales negativas. La persona ya no percibe el conflicto de la misma manera, ya no piensa lo mismo de ello. Y como ya no piensa lo mismo, ya no puede sentir tampoco lo mismo, porque ya no manda las mismas señales de dolor y sufrimiento emocional. Ahora ya han cambiado. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es que Beapani no necesita saber toda la historia, todo el conflicto para ayudarme? ¿Cómo es que no necesitamos conversar? Bueno, es por lo mismo, porque realmente con saber el tema, uno comienza a rastrear el tipo de emociones, redes neuronales, entidades interferentes, energías negativas que tiene el paciente y su subconsciente, su alma, su cuerpo registra todo ese tipo de fenómenos relacionados específicamente con lo que estamos tratando, con la intención. Específicamente todo lo que tiene que ver con el tema de la relación interpersonal con la pareja. Entonces, cuando yo le pregunto por algún tipo de fenómenos físico-energéticos de los que eliminamos con esta terapia, como bioshocks, emociones negativas, redes neuronales de conductas adictivas, energías, entidades interferentes, le pregunto por aquellas específicamente relacionadas al conflicto que estamos tratando y el cuerpo responde diferencialmente, arrojando únicamente las que corresponden a ese conflicto. Entonces, en algunas personas va a ser suficiente a veces con una terapia de liberación emocional acerca de su conflicto, de sus conflictos psicológicos o de sus estados anímicos psicoemocionales. Y en otras ocasiones va a ser necesario ir más allá en la eliminación de todo aquello que les provoca redes neuronales de conductas adictivas, es decir, una manera errada de pensar o de percibir su realidad con dificultad, con dolor, con sufrimiento psicoemocional. Y pues de esta manera puedes avanzar mucho más rápido a la resolución de tus conflictos. ¿Por qué? Porque obviamente los conflictos no dejan de recordarse o no se pierden de la memoria. Allí están. Sin embargo, lo que sí se alivia bastante rápido es la sensación del dolor o es la reactivación del sufrimiento. Eso puede desaparecer desde la primera sesión. Y bueno, lo que ya sabemos, si a todas estas consideraciones le sumamos el hecho de que si estoy sufriendo algún conflicto psicoemocional, ¿por qué no? ¿Valdría la pena quizá dejar el consumo de tanta azúcar, harina,
refrescos, golosinas, vamos, productos tóxicos para la salud. Y como siempre, no puedo dejar de recomendarles el uso de la tarjeta cuántica, la Numicard, que es un accesorio que eleva de manera intensa y rápidamente la frecuencia vibratoria y te expande el campo electromagnético y te aumenta bastante también la energía vital o la cantidad de bobis. Cuando esto ocurre, muchas de estas energías negativas de las que hablamos, que interfieren en tu psique y que tienen inteligencia o conciencia propia y que te pueden estar transfiriendo enfermedad física y psicoemocional, se pueden quitar porque ya no pueden ser resonantes, porque ya no pueden habitar en tu cuerpo por efecto de tu nueva forma más elevada de vibrar. Y esto obviamente hace que mejore tu neurología, tus emociones. Esta tarjeta es bien identificado que ayuda a la mejoría o al aprovechamiento de las hormonas del bienestar, en este caso las serotoninas, y que te mejora o regula la función adrenal. Y seguramente que en cada caso particular puede mejorar muchas otras funciones glandulares, orgánicas, neuronales y de todo tipo. De hecho, la tarjeta por sí sola es un gran auxiliar para resolver conflictos psicológicos. Uno pudiera pensar, pero ¿cómo si la tarjeta no tiene inteligencia? ¿Cómo si la tarjeta no sabe ni lo que pasa? Bueno, pero al elevar simplemente la energía vital y la frecuencia vibratoria, la neurología y el organismo del usuario de la tarjeta comienza a tener un desprendimiento de ciertos tipos de energías negativas que ya hemos mencionado en este video, y por lo mismo comienza a pensar con más positivismo, comienza a sentirse más fuerte, más entusiasta, comienza incluso a eliminar ciertos microorganismos patógenos, está oxigenando la sangre y está haciendo una serie de efectos en el cuerpo que ayuda en su conjunto a mejorar la salud física y psicoemocional de los usuarios. Bueno, pues como siempre les agradezco mucho su atención, espero que estén muy bien, hasta la próxima.